sabía cómo empezar, pero pasando el tiempo sentí en mi corazón de decir, ¿cómo es que yo llegué aquí? Y pues antes de llegar a esta iglesia, yo me congregaba con mis padres. Y cuando mis abuelos llegaron de El Salvador, ellos también se congregaban con mis padres. Pero pasando el tiempo, mis abuelos se encontraron en esta iglesia a causa de un evangelismo. Gloria a Dios por esos evangelismos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y pues me invitaban, pero yo decía que no. Yo decía que no a mi abuela, porque en ese tiempo yo no era la mejor hija, ni tenía la mejor relación con Dios. Porque en ese tiempo yo estaba en mi rutina. Y así como el hermano Johnny dijo, yo daba un paso para adelante y 2 pasos para atrás. Exactamente lo tengo escrito yo, así como se lo dijo. Yo daba un paso para atrás y a veces cambiaba, yo daba 2 pasos de fe, pero daba 1 para atrás. Así es lo que yo era. Y me acuerdo que de tanto de insistir, mi abuela, de tanto que insistía que viniera, yo un día vine y acababa de hacer 2017 y me acuerdo de la palabra que la pastora estaba predicando, y la pastora estaba predicando ahí de la muerte espiritual, y eso me dolió, porque yo me estaba matando espiritualmente, porque yo lo que hacía, yo me alejaba de Dios, yo me alejaba del Espíritu, porque decía, la prueba es muy grande y yo no puedo con esto, yo me prefiero, ahí me llamas al rato, le decía prácticamente, ahí me llamas, ahí me mandas mi llamado otra vez, y yo, déjame, voy a arreglar mis problemas. Así era yo. Pero Dios tenía un propósito diferente. Dios tenía un llamado, porque yo he sido llamada desde los 12 años. Desde que yo me acuerdo, después de un ayuno de Daniel, un ayuno poderoso de Daniel, fui a entregarlo a las montañas, en unas montañas, en una cabaña con una iglesia. Y después yo fui llamada. Y siempre me repetían mi llamado una y otra vez. Me profetizaban. Y yo no estaba estable, porque a la iglesia que yo iba, ahí me daba miedo levantarme. Así como el canto decía, yo estaba en una cárcel, mi alma estaba encarcelada. Yo no podía adorar como yo lo anhelaba. Mi alma estaba en una cárcel. Y ese canto que cantaron mis hermanos me tocó, porque así es como yo estaba encarcelada. Y era que si uno no se levantaba, si un joven no se levantaba, todos se quedaban iguales, porque yo esperaba a que alguien se levantara para que yo me podía levantar, para que yo me levantara. Y de eso mismo dijo el hermano, que no tenemos que esperar a que alguien más se levante por nosotros. No tenemos que esperar para que alguien más se levante por nosotros. Y mi llamado, cuando yo me moví a esta iglesia, yo me vine sin el consentimiento de mis padres, y eso me dolió. Y yo dije, esa misma noche que la pastora predicó de la muerte espiritual, yo llegué a mi casa y yo dije, Señor, no sé lo que tú tengas para mí, no sé, pero yo estoy dispuesta a pasar por esas tormentas. Yo estoy dispuesta, oh Dios, a recibir mi llamado ahora, porque ya no quiero ser una bebé espiritual, porque así era como yo era una bebé. Y cada vez que quería aprender a caminar y me caía, yo mejor me quedaba gateando. Porque así es como la vida de un cristiano es. Primero gateamos, luego aprendemos a caminar y luego podemos correr. Y eso es lo que yo no hacía. Yo cada vez que quería caminar, yo me caía y preferí gatear. Pero esa noche impactó mi vida porque era una zarandeada, y me quitaron una venda de los ojos que tenía, y era que yo estaba jugando juegos prácticamente, y yo me iba a quemar al final, y yo sabía eso. Pero esa noche yo dije, yo recibo mi llamado. Y créanme que este proceso de un año, porque yo llegué aquí en el 2017, en un febrero, yo decidí llegar a esta iglesia. Estábamos en la otra ubicación, pero yo decidí. Y los procesos que pasaron después de ahí fueron tan dolorosos para mí. Después, mi hermana se embarazó. Ella era mi mejor amiga, la única que se quedó conmigo desde que yo nací, porque 2
Salvador aquí. Y 3 años después mi madre se vino siguiéndolo. Así que yo estuve forzada a quedarme con mi hermana. Yo no conocía a mi papá hasta los 7 años. Y yo no lo reconocía. Y ya estaba dicho que yo me iba a quedar en El Salvador. Porque mi mamá trabajó duro. Y ella agarró suficiente dinero para comprar el boleto. Pero por una razón yo me tuve que quedar y mi hermana se vino. Y ya estaba decidido que yo me iba a quedar en El Salvador y nada. Y yo me iba a crecer con mis abuelos. Pero Dios sobró su mano ahí. Y un milagro, porque yo creo que fue un milagro, porque yo estoy parada aquí, en este país con un propósito. Así es, amén. Y Dios me trajo. Y cuando llegamos aquí era yo y mi hermana. Mis papás trabajaban en la noche, así que mi hermana me crecía a mí. Y yo, justo cuando yo me moví a esta iglesia, fue arrancada de mí, fue arrancada de mi lado. Y era como que si yo no podía estar sola, ese es mi gran miedo, ese era mi gran miedo de estar sola. Porque ella siempre ha estado a la par mía, ella siempre ha estado conmigo desde que yo nací. Y tuve que estar aquí. Y yo dije, Señor, yo te hice una promesa que yo me iba a levantar. A pesar de las pruebas, yo me iba a levantar. A pesar de las tormentas, yo me voy a levantar. Y yo te dije. Gloria a Dios. Y después de que mi hermana se fue, unos amigos de más de 5 años se fueron. Y así lentamente fueron yéndose personas que nunca imaginé podría vivir sin ellas. Y estos 2 meses que han pasado sin mis abuelos también han sido unas pruebas tan duras. A veces hasta pensaba y yo decía, vale la pena, porque mis abuelos han sido mi roca fuerte. Ellos siempre han estado intercediendo por mí. Si no fuera por ellos, yo tampoco estuviera estado aquí. Porque las oraciones de mi abuela tocaron hasta el tercer cielo. Eso es así. Las oraciones no son en vano. Las oraciones de una madre no son en vano. Y así mi abuela oró por mí día y noche. Pero tengo una pregunta para ustedes. ¿Estás dispuesto a responder a tu llamado, incluso cuando significa dejar a los que amas? Aún incluso cuando significa ese dolor, cuando significa pasar por tormentas, por todo, pues. ¿Estás dispuesto a responder tu llamado? Porque yo sé que hay un mundo que necesita de Dios. Aproximadamente 2 personas mueren por segundo, 105 al minuto y más de 3,000 a la hora. ¿Y cuántos de esos conocen de la palabra? ¿Qué tal si que cometieron suicidio y nunca conocieron el amor de Dios? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Porque la muerte que Jesús pasó, la muerte por cual Él tuvo que pasar para que nosotros pudiéramos recibir ese amor, es inexplicable. Y yo estaba estudiando de eso, yo estaba estudiando específicamente cómo es lo que había pasado Jesús. Y aún antes de ser crucificado, Él estaba sangrando, porque Él estaba en un ayuno de 40 días. Él no había consumido ni un alimento, Él no había consumido ni una gota de agua. Y Él fue tentado. Pero estaba Él en el jardín de olivos y Él estaba orando. Y luego dice en Lucas 22:44 que Él estaba sangrando, porque lo que Él estaba pasando era una agonía. Sus venas se estaban rompiendo de su cabeza. Ese dolor era inmenso. Y Él pidió por fortaleza, porque Él sabía que iba a ser duro. Él sabía que iba a ser duro su llamado, porque Él era llamado para salvarnos a nosotros. Porque su
Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y él estaba dispuesto. Y él fue, después de que los judíos le habían pegado, ahora era el turno de los romanos. Y los romanos tenían una forma de torturar a la gente. Y sus látigos eran creados para romper la sangre. Y sus látigos tenían pedazos de hierro y pedazos de vidrio que rompían la sangre, que rompían la carne. Y esos látigos rompieron y eran diseñados para que un líquido empezara a pasar por los pulmones. Y está probado por los médicos, por la ciencia, que él es el hombre que sufrió más. Así es, aleluya. Y ese dolor cuando le pusieron los clavos entre las manos era como 1000 rayos siguiendo, como 1000 tornados siguiendo por la mano. Y que el dolor se intensifía más, era más intenso por la hora. Y él ya estaba en dolor antes de la cruz. Y luego él tuvo que cargar su cruz. Y todo eso lo hizo por nosotros. Y no solo los que creemos que somos más o somos menos, sino que por todos, por el pecador. Así es, Él lo hizo por todos, por todo el mundo. Hay 7 billones de personas en este mundo. Y ¿cuántos de ellos saben de Dios? ¿Y cuántos de ellos conocen el amor? Y yo me acuerdo que yo estaba meditando todo lo que he vivido en un año, desde febrero hasta hoy, desde el febrero del año pasado hasta hoy. Y yo dije, solo tú das las fuerzas, porque yo sé que si yo no hubiera estado en las condiciones que estoy hoy, yo me hubiera dado 1000 pasos para atrás y nunca regresar. Porque así era yo era débil. Cualquier prueba que viniera, yo me retrasaba, yo me daba de reversa. Pero era porque yo no había sido plantada. Así es. Y ahí dice en Salmos que tenemos que ser como esas palmas plantadas junto al río. Como esas palmas plantadas junto a los ríos. Amén, amén. Oh, y cuando yo perdí a mi hermana, no físicamente, pero sino que emocionalmente, porque ahora yo y ella casi no nos comunicamos. Y me acuerdo que cada vez que venía a la iglesia, por estos 2 meses que mis abuelos han estado en El Salvador, era prueba tras prueba. Era, si no haces esto, no puedes ir a la iglesia. Y era, ok, porque es que, y habían tentaciones también, decían, vamos a la playa el domingo por la tarde para ver el atardecer. Y me decían y me criticaban y me decían, hasta mi mamá me decía, vamos a comprar. Y yo le dije, Mam, perdóname, pero yo voy a ir a la iglesia porque yo tengo sed. Porque yo necesito saciar mi sed. Aleluya. Porque aunque haya pasado un día, aunque se haya pasado una semana, yo necesito saciar mi sed todos los días. Yo necesito saciar esa sed con la fuente. Y Él es la fuente. Él es la fuente de nosotros. Y era difícil porque yo acabo de cumplir los 16 años. Así que cuando yo me vine tenía 14. Y era difícil porque yo nunca había tenido el amor de mi padre. Y lo único que yo conocía era el odio de mi padre y también de mi madre. Lo único que viví con ellos fue temor. Yo era un temor inexplicable que yo tenía hacia mis padres. Así que cuando yo me levanté, yo dije, esto no va a ser en vano. Esto no va a ser en vano, porque es un miedo que yo les tenía a los dos.
Y he visto la mano de Dios obrando. Aleluya. He visto la mano de Dios obrando, porque ahora yo puedo sentir el amor de mi Padre, algo que yo anhelé desde que era niña. Aleluya. Porque yo no vine a hablar con mi Padre. Yo no hablaba con mi Padre, aunque vivíamos en la misma casa, yo no hablaba con mi Padre. Porque era un gran miedo que yo le tenía a Él. Y Él no es una mala persona, Él no. Él todo lo que Él hace es con amor. Pero yo tenía un temor, porque lo había conocido a los 7 años. Y cuando Él se iba a trabajar, Él trabajaba en las noches. Los dos de mis padres trabajaban en las noches. Así que yo no los veía hasta los domingos. Era un día que los vi a los dos. Y ese domingo ellos siempre se la pasaban durmiendo porque trabajaban tan duro. Ellos trabajaban tan duro para que yo y mi hermana pudiéramos tener una mejor vida. Y pues, muchas gracias. Y disculpen. Y he visto la mano de Dios obrar. ¿Por qué? Porque lo que yo anhelé desde que yo era niña, lo vengo a entender ahora que yo soy una adolescente. Y Dios me mostraba y me decía: tiene que empezar contigo, porque en tu casa tú tienes que levantarte. Aun cuando ellos estén ahí, aun cuando ellos te dan la espalda, aun cuando ellos te dicen cosas que te lastiman, tú te tienes que levantar. Aleluya. Tú les tienes que amar. Aun cuando ellos nunca han enseñado su amor hacia ti, tú les tienes que enseñar ese amor. Y yo he aprendido que tú no puedes dar algo que no has recibido. Así que cuando yo recibí completamente el amor de Dios, yo puedo enseñarle a mis padres cómo amar. Así es. Así que ahora mis padres pueden enseñarle ese amor a mis hermanitos. Así es, aleluya. Porque el único amor que yo sabía era el de mi hermana y de mis abuelos. Porque el único amor que yo había conocido era el de mi abuela. Y así Dios empezó a cambiar y a moldear mi vida. Y Dios empezó. Y pues, hasta esta hora yo le doy gloria a Dios. Yo le doy gloria porque tuvo que pasar un proceso. Tuve que pasar por pruebas. Tuve que pasar por muchas cosas para poder enseñarle a mis padres amor. Para que ellos puedan enseñarles ese amor a mis hermanitos. Y ellos no crezcan con ese dolor que yo viví. Porque yo viví con un dolor que yo sentía que mi papá se había ido por mi culpa. Porque eran 2 meses después de que yo había nacido. Y yo me sentía culpable. Porque siempre me decían: eres tu culpa. Siempre había sido: tú eres el culpable de esto, tú eres el culpable del otro. Y yo me sentía culpable porque mi padre se había ido. Y yo no pude perdonar. Porque yo era un rencor que tenía en mi corazón. Era un odio que tenía contra mi padre. Era un odio que tenía contra mi madre por haberse venido también. Por haberme dejado. Y era algo. Pero la cosa está en que el amor de Dios siempre ha estado ahí. Ahora es nuestra decisión si queremos recibirlo o no. Aleluya. El perdón siempre ha estado ahí. Y así como Johnny dijo, tenemos que amarnos a nosotros mismos. Amén, así tenemos que perdonarnos a nosotros Así mismos. es, amén, amén. Y así podemos perdonar. Así después podemos perdonar a otros. Sí, así es. Y podemos darles ese amor a otros. Porque el amor puede cambiar. El amor puede transformar. Así como el amor de Dios puede transformar nuestras vidas. Así como el amor de Dios
la misma vez. Amén. Recibir ese amor para que nosotros podamos dar ese amor. Amén, así es, gloria a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Todo lo que ha pasado en tu vida hasta este punto es un testimonio. Así es. Pero ahora está la pregunta. ¿Qué vas a hacer tú con ese testimonio? ¿Vas a salvar una de esas 2 personas que se están muriendo por segundo? Sí, así ¿Vas a quedártelo para ti mismo? ¿O vas a decir, no, yo no quiero acordarme de eso? Porque hay muchas cosas duras que hemos pasado. Yo tengo 16, pero yo sí sé que es sufrir. Yo sí sé que es pasar por hambre. Yo sí sé que es trabajar duro. Yo sí sé que es crecer a niños. Porque yo tuve que crecer. Porque después de que mi hermana se casó, yo me quedé encargada de mis hermanos. Y después de que mis abuelos se fueron a El Salvador, yo tuve que encargarme de la casa. Así que era prácticamente como la ama de la casa. Y yo sé que es sufrir, porque yo he pasado por eso. Yo sé que es tratar, yo sé que es cuando alguien te dice tantas cosas y tú te las crees y te lastiman. Yo sé que es pasar por depresión. Yo sé que es pasar por odio. Yo sé que es pasar por casi todo. Y no digo todo, porque yo sí tengo 16 años. Apenas los cumplí. Hace 26 días cumplí 16 años. Y lo que yo he pasado, lo que yo he aprendido en un año, es más de lo que yo he aprendido en 5 años de congregarme. Porque la cosa estaba en que cuando yo hacía mi rutina, yo me daba para atrás. Yo seguía yendo a la iglesia. Y prácticamente yo era un hipócrita, porque seguía yendo a la iglesia. Aunque yo decía, yo ya no quiero servir, yo ya no quiero saber nada más. Porque me cansé de tantas pruebas. Eso es lo que yo decía. Y yo decía, ¿por qué tanta iglesia? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto aquí? ¿Por qué tanto allá? Y yo lo único que hacía era renegaba. Y renegaba de mi llamado y renegaba de todo. Y yo decía, ¿por qué? Porque esto. Porque es que mi papá quiere más a mi hermana. Porque es que mi papá quiere más a mis hermanos. Porque es que enseñan tanto amor a ellos, pero no a mí. Porque es que en cada escuela que he ido, porque es que siempre pasa esto y lo otro, y así seguía por un buen tiempo, hasta esa zarandeada que me pegó la pastora Rosy en ese mes de febrero, en el 2017, en el cual yo decidí recibir mi llamado, en donde yo decidí responder a ese llamado que Dios había tenido en mi vida por un largo tiempo. Y yo dije, y era un proceso, y los procesos siempre van a estar, los problemas siempre van a estar, pero eso es lo que yo vengo a la iglesia. Yo vengo a la iglesia a dejarle a Él todo, a ponérselo todo en sus manos, así como le puse la vida de mi padre en sus manos, y Él obró, y Él obró ahí, y Él obró en la vida de mi madre. Gloria a Dios. Y le doy gracias a Dios por lo que Él hizo conmigo. Nadie lo hubiera hecho por mí, porque yo sé que había en un punto, antes de que mi abuela se fuera para El Salvador, ella me dijo de mi cambio. Y ella dijo, había un tiempo en cual tu madre no te quería. Y eso había sido hace unos meses, diciendo de unos meses. Y me decía cómo es que mi mamá me quería mandar para Arizona con mi tío. Porque ella no me aguantaba prácticamente. Y yo era yendo a la iglesia. Y mi papá ahí me defendió. Y ahí es cuando yo pude ver el amor de mi padre. Y me acuerdo el día que escuché a mi padre por primera vez decir te amo con un corazón sincero. A
pasado lo mismo que nosotros y necesitan ayuda Así es. y necesitan esa mano. Así es. Porque yo sé que durante estos 2 meses yo lo que necesitaba era fuerzas. Porque yo venía a la iglesia sola. Mis padres se congregaban en otra. Y ahora yo venía y yo vengo caminando a congregarme a otra iglesia y a veces pensaba, pero ¿qué tal si este no es el plan? ¿Qué tal si esto no es? Pero hace 3 días, el miércoles por la noche, Dios me puso en mi corazón de hacer un ayuno. Y yo le dije, Señor, ¿pero por qué? Y Él me dijo, tú no preguntas, tú hazlo. Yo le dije, ok, pero ¿cómo quieres este ayuno? ¿Puedo comer en medio de ese ayuno? Y dijo, hija mía, perdóname, pero no vas a poder. Vas a tener que hacerlo agua. Y yo le dije, Señor, ¿pero por qué? Yo nunca he hecho de esos ayunos. Yo puro de Daniel. Yo puro de esos de que terminan a las 12 para que me pueda comer una hamburguesa después. y el Señor dijo, no, hija mía, tú escucha, porque yo te responderé el día en que tú entregues ese ayuno. Y Él me dijo, tienes que recibir ese ayuno a la medianoche orando. Y tienes que entregarlo a la medianoche orando. El sábado en la medianoche, ¿cuál es hoy? Hace 1 hora, unas 2 horas. Y yo le dije, Señor, pero ¿para qué quieres este ayuno? Y Él me dijo, para que tu generación se levante, para que tu generación reciba el Espíritu de Dios. Y no solo los de tu edad, sino que desde el más pequeño hasta el más viejo, desde el más chiquito hasta el más alto, para que todos se levanten y reciban ese llamado y ya aprendan a caminar, para que aprendan a caminar y que ya no den esos pasitos para adelante y 2 pasos para atrás, para que tu generación aprenda, para que tu generación sea fortalecida y tenga esas fuerzas como las del búfalo, para que puedan seguir adelante, para que puedan seguir adorándome aún en la prueba, aún cuando vengan esas pruebas, aún cuando sus padres los regañen sin ninguna causa, puedan inclinar su rostro y decir está bien, para que esos corazones de piedra se hagan de carne. Amén, así para es, aleluya. que se humille, para que vean y se vean a sí mismos y vean en dónde estamos mal nosotros mismos. Gloria a Dios. No digan eso le pegó a mi hermana, porque eso es lo que yo y mi hermana hacíamos. Y jugábamos juegos. Y era cuando escuchábamos una predicación, yo le decía, eso te pegó a ti. Le daba un codazo y le decía, eso es para ti. Y yo no me veía yo no me veía a mí misma. Yo no veía mis propios errores. Yo solo veía los errores de mi hermana. Yo solo veía los errores de mi madre. Pero eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Aprender a reconocer nuestros errores, porque yo sé que yo estaba mal cuando yo daba estos pasitos para adelante y esos pasitos para atrás. Cuando yo iba, y no era que yo tenía un pie adentro y un pie afuera. Pues se puede decir que sí, porque era uno, a veces adentro, una semana yo estaba en poder, la otra semana ni me hablen porque yo estoy enojada. Así era yo. Y me acuerdo. Y he tenido que ir, he estado yendo a la iglesia de mis padres. Y ellos ven esa diferencia, ellos han visto. Pero la cosa está en esa generación, porque mientras hay una generación en fuego aquí, hay una generación allá necesitada. Mientras hay una generación aquí en fuego y en poder del Espíritu Santo, hay una generación allá que tiene hambre y sed de justicia. Una generación perversa, porque eso es lo que hemos hecho. Porque cada generación que pasa se hace más fea. Porque no habían tantos tiroteos en escuelas. Este año que acaba de pasar es un récord. Aproximadamente un tiroteo por escuela, cada semana. Prácticamente se puede decir eso.
Porque los niños de ahora en día puro teléfono quieren. Ajá. Porque esta generación necesita de Dios. Esta generación necesita escuchar la palabra de Dios. Así es, amén, amén. Sí, es así. Y yo he dicho, yo me levanto. Yo me he levantado. Aunque ha sido difícil, aunque sea en la prueba, ahí he estado. Porque las tormentas y las pruebas y las tribulaciones son difíciles. Ajá. Y lo que yo he pasado en este año ha sido más fuerte de lo que yo he pasado en muchos años. Porque me dieron la espalda gente que yo amaba. Y así como la pastora dijo, me acuerdo en una predicación, que si no es con una persona, si una persona no es suficiente para herirte, van a venir 2 y van a venir 3 y 4 y así hasta que te duela. Ajá. Y créanme que yo le decía al Señor, pero ¿por qué es que tanta gente se va de mi lado? Yo lo único que quiero es dar tu amor, lo único que yo quiero es enseñar lo que tú has hecho en mi vida. Y yo le pedí al Señor por esa respuesta, porque cada persona que se iba de mi lado me duele, le decía al Señor. Y hay unas personas que se van y luego regresan y luego se van otra vez y se regresan otra vez. ¿Y saben lo que me dijo el Señor? Él me dijo, así como te duele a ti, así me duele a mí cuando mis hijos se van de mi lado. Así como te duele a ti cuando tus amigos se van de tu lado y te dan la espalda, así me lo hacen a mí también. Así me dan la espalda a mí también, así me apuñalan. Como te lo hacen a ti, a mí me lo hacen más. Mis hijos, los cuales yo derramé mi sangre, me apuñalan y se van de mi lado. Así como te duele a ti, así como te dolió cuando tu hermana se fue de tu lado, a mí me dolió también. Así es. Por eso es lo que yo vine hoy. Ya no juguemos juegos. Ya no demos pasitos. Un paso para adelante y 2 para atrás, como dijo el hermano Johnny. Ya no demos 2 pasos para adelante y 1 para atrás, sino que es una carrera. Y ahí en Gálatas dice que corramos. Dice de las carreras. Y como es una carrera, pero que esa carrera nunca pare. Así es. Porque no podemos cortar nuestra vida espiritual sin poder ver, antes de ver lo que Dios tiene para nosotros. Porque si yo hubiera cortado mi vida espiritual antes de llegar a este punto, yo nunca hubiera visto lo que Dios tiene para mí. Así es como cuando alguien comete suicidio, se está quitando la vida antes de ver que hay planes mejores. Así no cortemos nuestras vidas espirituales. Así es, aleluya. Y eso es todo lo que tenía. Amén. Gloria a Dios, aleluya.